Vamos a orar ahorita para empezar con esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la podemos proclamar con libertad, Señor, con autoridad, con pasión, pero sobre todo, Señor, con amor. Te damos gracias, gracias, Padre, porque todos recibimos, Señor, tu palabra como esa semilla, sembrada en tierra fértil, Señor. Y te damos gracias, gracias porque tu Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros corazones para que esta palabra, Señor, sea recibida y podamos ponerla por obra. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la rebeldía, ¿sí? La rebeldía, podemos pensar primero, ahora que cambió el horario de verano, no sé si se acuerden la primera vez que se estableció el cambio de horario, ¿no? Pues de alguna manera algunos lo tomamos como algo expectante, ¿no? Pues a ver cómo va a funcionar esto. Pero ya al paso del tiempo, cuando vimos nosotros que nos afectaba, porque bueno, pues veníamos acostumbrados a un horario, y bueno, la primera vez que se cambió fue en el mes de abril y nos recortaron una hora, o sea, tuvimos que adelantar nuestros relojes una hora, y de alguna manera, pues algunos nos inconformamos, si no en ese momento, pues al paso de los días, oye, pues me están quitando una hora de sueño, ¿no? Y empezamos de alguna manera, inconformarnos, ¿no? A estar descontentos o a manifestar una, una acción que pues no nos favorecía o iba en contra de nuestra comodidad. La rebeldía es un elemento o es una actitud que tiene que ver con un conflicto que provoca la arrogancia, ¿sí? Es el ser arrogantes, el pelear, el ir en contra de algo, ¿sí? En pocas palabras, la rebeldía es igual a la desobediencia. Y hay en Deuteronomio, en el capítulo 21, vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio, en el capítulo 21. Hija, si quieres sacar ahí de mi Biblia para que se la preste Ernesto, la chiquita. En Deuteronomio 21, vamos a leer de los versículos 18 al 21. ¿Tiene ahí la tiene? ¿Sí tiene? ¿Tiene Biblia? No, pero ¿sí? Deuteronomio capítulo 21 y los versículos 18 al 21. Dice, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Vemos aquí cómo en Deuteronomio, que es donde se establecen las leyes, donde se establece la organización del pueblo de Israel, vemos qué duro era para un padre, pues de repente darse cuenta que tenía un hijo rebelde. Y la ley aquí lo mostraba, que si los padres tenían un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, que los padres lo tenían que llevar con los ancianos. Y los ancianos no significa que eran las personas
pues más viejas en edad de esa ciudad, sino lo que podían ser gente mayor también, pero los ancianos era la gente de mayor prestigio, la gente de alguna manera que podían representar a los jueces en esa ciudad, ¿sí? Entonces, vemos cómo era duro el castigo, era dura la instrucción que Dios les había dado cuando los padres descubrieran que tenían un hijo rebelde. Dice, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y ahí los padres le tenían que decir a los ancianos, ¿saben qué? Nuestro hijo es obstinado y rebelde, es libertino y borracho y no nos obedece. Y dice que entonces todos los hombres de la ciudad lo iban a apedrear hasta matarlo. Entonces dice que con esto se extirpaba el mal, o sea, no había derecho de réplica, no había una oportunidad para todo esto, ¿sí? Y vemos que esto de alguna manera era un desafío para lo que se había establecido en el libro de Éxodo, en el quinto mandamiento, ¿sí? Ahí en Deuteronomio más atrás, ¿sí? En Deuteronomio 5, 16, podemos ver que dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Entonces vemos cómo el castigo para los hijos rebeldes era un castigo pues único, porque después de este castigo pues ya dice, con esto extirparás el mal, quiere decir que terminabas con la vida de tu hijo. Y vemos cómo pues las instrucciones eran precisas, eso era la ley, eso era lo que se estableció para el pueblo de Israel, pero también gran parte de la responsabilidad en estos términos era porque Dios estaba descansando en que los padres deberían tener una vocación tan completa, una vocación tan extensa, tan intensa en la educación y en la formación de sus hijos, que para que se diera esto, pues debía ser muy difícil. Sin embargo, a los hijos se les castigaba y se les castigaba con la vida, pero se les castigaba como consecuencia de un mal trabajo que habían realizado los padres. En Éxodo 20:12, más atrás, Éxodo 20:12, ahí también podemos ver lo que dice la palabra del Señor. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Entonces aquí vemos también cómo esa formación que Dios le estaba dando a los padres y esa instrucción que estaba dando de alguna manera a los mismos padres para llevar a sus hijos rebeldes ante los ancianos de la ciudad, y ellos decían, bueno, pues si lo matas, extirpas el mal. Era como una condición, y si nosotros nos vamos un poquito más a detalle en el Antiguo Testamento, vamos a ver que muchos de las penas, de los castigos que estaban establecidos en el Antiguo Testamento, pues era con la vida, ¿sí? No había otro castigo que el apedrear a la gente hasta exterminarla. Y vemos también cómo, de acuerdo a lo que Dios estaba estableciendo en su palabra, había una promesa para que los hijos tuvieran larga vida cuando honraran a sus padres y a su madre, ¿no? Como dice aquí Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida. O sea, no dice para que tengas una larga vida nada más, porque esa larga vida pues, puede ser una vida también llena de penas, llena de temores, de fracasos, de miedos, de incertidumbre, que realmente pues no es una vida, ¿verdad? Pero aquí dice, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. O sea, Dios aquí estaba estableciendo también en uno de sus mandamientos, estaba estableciendo la recompensa para que el mandamiento se cumpliera. Y esto nos habla de que Dios no era ni es un Dios de injusticia, es un Dios justo.
Aun y cuando decía, oye, pues si tu hijo es rebelde, no te obedece, bueno, pues llévalo a los ancianos y ya los ancianos te dirán lo que vas a hacer. Y bueno, pues aquí el castigo, la pena que era, que apedrearan al muchacho, al joven, ¿sí? Para poder acabar con el mal. Sin embargo, vemos cómo antes Dios había establecido una promesa para que se entendiera que si honraban a sus padres y a sus madres, disfrutaran de una larga vida. Y honrar, nosotros lo podemos ver desde un punto de vista que empieza por la sabiduría, ¿sí? Honrar, ahí en Proverbios 4:8, Proverbios 4:8 habla de respecto a la sabiduría, dice la sabiduría, dice, estima a la sabiduría y ella te exaltará, abrázala y ella te honrará. Vemos cómo desde el principio de los tiempos también el Señor estaba invitando a todo el pueblo de Israel a que abrazara la sabiduría. ¿Sí? Vemos cómo el honrar va de la mano con lo que es la sabiduría. También el cuidar, o sea, el honrar a los padres no solamente es respetarlos, es tratarlos con sabiduría, porque nosotros también necesitamos y requerimos de sabiduría para atender a nuestros padres. El honrar a un padre o a una madre no es hacer lo que el padre o la madre dicen. Eso no es honrar a un padre. Muchas veces nos equivocamos. El honrar a un padre es actuar con sabiduría, haciendo algo que verdaderamente lo va a edificar a él, pero también me va a edificar a mí. Yo no puedo honrar a mi padre o no puedo honrar a mi madre haciendo algo que va en contra de la palabra del Señor, o haciendo algo que va en contra de mi propia vida, o haciendo algo que va en contra de la vida de mi esposa, en la unidad de mi matrimonio, en la relación con mis hijos, en la relación con mis nietos. Yo no puedo honrar o decir que honro a mi padre y a mi madre cuando estoy actuando en contra de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es puntual. Y Dios es lo primero que hay en mi vida. Dios es lo más importante, es el centro de mi vida. Jesucristo es el centro de mi familia, es el centro de mi matrimonio, es el centro de todo lo que nos rodea. Por tanto, yo no puedo decir que honro a alguien, a mi padre o a mi madre, o a alguien en mi trabajo, haciendo algo que vaya en contra de la palabra del Señor. Yo no puedo decir, oye, pues sabes que yo honro a mis jefes cuando mis jefes nos están invitando a que nos corramos una borrachera. Eso va en contra de la palabra del Señor, va en contra, atenta contra mi salud, atenta contra mi vida. Yo no puedo manifestar, honrar a alguien de esa manera. Y lo mismo, yo no puedo decir honro a mi padre y a mi madre, ¿verdad? Haciendo algo que va en contra de la palabra del Señor. Entonces, el honrar es actuar con sabiduría. Y como nos dice Proverbios, abraza la sabiduría, abrázala y ella te va a honrar. Muchas veces el honrar significa decir algo que pues a lo mejor moleste, pero también la palabra es directa. La palabra no nos permite a nosotros que como que digamos y no digamos una cosa, como que hablemos verdades a medias, lo cual pues, pudiera ser una mentira. El honrar a nuestros padres es actuar con sabiduría. Y el honrar a nuestros padres también es cuidarlos, ¿sí? El Salmo 91:15, ahí atrásito, el Salmo 91:15 nos dice, Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Esto es cuando nosotros también como hijos tenemos cuidado de nuestros padres. Tenemos cuidado en un sentido de que no vamos a hacer algo que vaya en contra tampoco de su salud o que rompa algo que esté establecido también en lo que el Señor nos está diciendo. Algo también que se refiere a honrar a nuestros padres es el mostrar respeto. En Levítico 19:3, Levítico 19:3 nos dice que respetemos. Dice, respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis sábados. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Sí? Aquí también
lo que nos está enseñando la palabra viene en Levítico 29, allá adelantito, que dice, si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Entonces nosotros vemos que para honrar a nuestros padres, pues primeramente debemos actuar con sabiduría. Y el honrarnos significa actuar con sabiduría, el cuidar de ellos, el mostrar respeto, el no maldecirlos, también el obedecer, como viene ahí en Efesios 6, 1, 2, que dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Entonces vemos cómo la palabra nos va llevando de un lado a otro, ¿sí? A través de todo el recorrido, ahorita que estamos viendo en el Antiguo Testamento, de la importancia que establecía o que estableció Dios en el honrar a nuestros padres. Pero el honrar a nuestros padres va de la mano de actuar con sabiduría. Y por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que el Espíritu Santo tiene que hacernos ver, tiene que guiar nuestro caminar, tiene que hacernos ver y llenar de ese discernimiento que decimos viene de lo alto, es un entendimiento superior al entendimiento de nosotros como hombres, para comprender cuál es la voluntad del Señor. Muchas veces el honrar, es decir, honramos a nuestros padres porque pues ya los vimos el día de su cumpleaños, porque ya les llevamos un regalito, porque ya les llevamos su dinerito, porque, bueno, pues nos están pidiendo que los acompañemos a la iglesia, que nos hinquemos y que hagamos todo lo que sus tradiciones dicen. Ahí nosotros estamos yendo contra la palabra del Señor. Ahí no estamos honrando a nuestros padres. Lo que estamos haciendo es que estamos ofendiendo a Dios y no estamos actuando con sabiduría. Hay ejemplos muy claros, ¿sí? En donde nosotros muchas veces pensábamos que el honrar a nuestros padres era, pues oye, ya mis padres me dieron una carrera, me dieron una educación, entre comillas, ¿verdad? Y ahora es nuestra reciprocidad pagarle a nuestros padres con dinero, con regalos, con obsequios. No es malo, eso no es malo de ninguna manera. Lo malo es cuando lo hacemos sin una guianza del Espíritu Santo. Yo en una época pensaba, bueno, yo honraba a mi madre y pensaba que honrar a mi madre era darle lo que quería, ¿no? Entonces, en la familia de mi madre, pues la fiesta es lo que ocupa el primer lugar en todas las celebraciones y en la vida cotidiana, ¿no? Como es una familia tan numerosa, oye, pues ya es el aniversario de fulano, pues ya es una fiesta. Oye, ya es el santo de quién sabe, pues es otra fiesta. Oye, ya es todo es fiesta. Y todos sabemos que las fiestas del mundo, pues no son las fiestas que agradan a Dios. Son fiestas donde lo primero así que tiene que ponerse en la mesa, aparte de la música, es el alcohol. ¿Sí? Es el alcohol. Entonces yo muchos años pensaba, y viviendo en Jalisco, donde se da la mata del buen tequila, que bueno, pues yo bendecía a mi madre, honraba a mi madre, oye, pues una botellita de esto, del otro, y obsequiándoles el tequila. Hasta que en una ocasión, yo les he contado este testimonio, se casó un primo muy querido para mí, y le digo, pues, ¿qué quieres de regalo? Y me dice, pues regálame el vino. Ah, pues órale, te regalo el vino. Y ya fuimos a comprar unas cajas de tequila y ya nos fuimos a la boda. Nos fuimos y en el camino se me desviela la camioneta. Se me desvieló así completita. Y la camioneta tenía su mantenimiento, no era una camioneta nueva, pero tampoco una camioneta, no era una camioneta tan vieja, ¿no? Era una camioneta pues de modelo reciente, con sus servicios al día, con ¿cómo se llama? Su librito de mantenimiento. Bueno, se me desvieló la camioneta. Entonces, hablo por teléfono pues, para avisarles que
que se me había desvelado la camioneta, ¿no? Y lo primero que me preguntaron, ¿qué creen que fue? ¿Y el vino qué onda? ¿Eh? ¿Dónde va a quedar el vino? ¿Cómo le vamos a hacer para el vino? Pues les dije, pues si quieren el vino, vengan por él, ¿no? Entonces, a raíz de ir conociendo la palabra, yo pensé que así es como honraba a mi madre, o que honraba a mis tíos, y la verdad es que no. Lo único que estaba yo haciendo era atentando contra su vida, pero lo que era peor era que yo estaba atentando contra la palabra del Señor. Hasta que fui encontrando, descubriendo, estudiando y me di cuenta que la mejor manera de honrar a un padre es decirle, no confrontarnos, ¿no? Ni entrar en discusiones, pero de una manera sabia hacerles ver lo que Dios tiene para todos nosotros, que es para todo el que quiere acercarse. Por eso leíamos en la cita de la semana, ¿no? El que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Y la vida eterna está para todos, no es nada más para algunos, es para todos. Pero para entender que verdaderamente podemos aspirar a esa vida eterna, debemos creer que hay un Salvador, que vino a pagar un precio muy alto con su vida por el pecado de nosotros. Entonces, el honrar no es hacer lo que nos dicen, el honrar es actuar con sabiduría, el honrar es tener cuidado, el mostrar respeto, es también el obedecer. Pero por eso decimos, hay que tener el discernimiento que viene de lo alto, no un discernimiento del mundo, porque a veces el discernimiento del mundo choca con el discernimiento espiritual, el discernimiento que viene de lo alto, el que nos da el Espíritu Santo y que nos hace comprender cosas que no entendíamos, cosas que a lo mejor nos parecían tan sencillas o tan simples, y sin embargo son cosas que tienen una profundidad en nuestros hechos o en nuestros actos, que van a terminar, ¿por qué? Por empinarnos, por llevarnos al precipicio. Por eso el sacrificio de Cristo en nuestra vida, que ya nos ha rescatado de donde estábamos, se está manifestando a través de nosotros en una vida distinta, en una vida diferente, en una vida llena de paz, en una transformación de nuestra mente, en dejar todo lo viejo que nosotros teníamos, todas esas malas enseñanzas, viejas costumbres, todas esas tradiciones. El hecho de, pues a mí se me hacía normal, yo iba con mi mamá y me decía, mamá, oye, pues es que van a hacer la celebración de fulanito, va a ser el bautizo, va a ser la primera comunión. No, pues sí, yo tenía discusiones con Lupita, me decía, Lupita, es que eso va contra la palabra del Señor. No, hombre, pero es que para que mi mamá también se convierta, tengo que acompañarla, me tengo que arrodillar. Eso es decir, Señor, tú a mí no me importas, tú en mi vida no tienes cabida, ¿sí? Dice que nosotros debemos doblar la rodilla en nuestro ser solamente ante Cristo, ante nadie más, ante ningún ídolo. Y lo que hacía yo era doblegarme ante un ídolo. El hecho de que no, pues lo acompañamos porque que vea que somos libres. No, hay límites, hay límites. Y Dios así lo ha manifestado desde el principio. ¿Sí? Dios va en contra de la rebeldía de su pueblo, va en contra de nuestra rebeldía, y la rebeldía es precisamente la desobediencia. Entonces, nosotros no podemos, es como si estuviéramos entre azul y buenas noches, entre frío y caliente. Y Dios lo que nos pide es que seamos radicales. O estamos con Él, ¿verdad? Y queremos que Él nos bendiga con todas sus promesas que ya están puestas en la mesa, ¿verdad? O como que tratamos de tomar una promesa, pero sin descuidar o sin dejar lo que me conviene, lo que me conforta, lo que era mi vida pasada. O sea, Dios quiere personas radicales. A veces decimos, oye, pero ¿por qué me está yendo así? Si yo soy cristiano, yo leo la palabra, yo creo en Jesucristo, ¿por qué me está yendo así? Pues hay que echarnos un clavadito, ¿verdad? A revisar en nuestro corazón si verdaderamente no estamos siendo rebeldes en algo de nuestra vida, si verdaderamente estamos siendo obedientes. Y si vemos aquí cómo Dios iba dando la instrucción
a los hijos para que obedecieran a los padres. ¿Por qué? Porque era una manera de decir, yo soy su padre. Tomen eso como enseñanza para que me obedezcan, para que tengan una vida plena, para que tengan y disfruten de una larga vida. Decíamos en Deuteronomio 6:2, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Ahí en la versión Reina Valera, ¿sí? 6:2, dice un poquito diferente. Dice, en la que leíamos ahorita, dice, para que durante toda tu vida, ¿sí? Para que durante toda mi vida, no un pedacito de mi vida, para que durante toda mi vida, tú, o sea, yo y mis hijos y mis nietos honren al Señor mi Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que nos da y para que disfrutemos de larga vida. Es una promesa. En la Reina Valera dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces aquí vemos una promesa que Dios nos está dando, pero para que esa promesa se cumpla, nosotros debemos entender que no es al pie de la letra o, como les decía ahorita, con el pensamiento que yo tengo de este mundo, sí, que a veces es diabólico, sino con ese entendimiento espiritual que me da el Espíritu Santo para poder honrar a mis padres. Y de esa manera yo también tengo el entendimiento de honrar a mi Padre Celestial, que es Dios. Y a través de honrarlo a Él, a través de bendecirlo y de obedecerlo, es como esas promesas van a estar en mi vida. Obedecer al Señor nos lleva a disfrutar de una larga vida en la tierra que Él nos ha dado, en la tierra que Él nos ha prometido. Pero nosotros necesitamos también actuar, como les decía, con sabiduría. No podemos irnos, no, pues mira, es que para que entiendan, para que vean, para compartirles. Nosotros, hagan de cuenta que es un tornillo y una tuerca. Para que embonen, tiene que haber la disposición de una parte, pero también la voluntad de otra parte. ¿Sí? Es como un acuerdo de voluntades. Si yo le quiero compartir a alguien, yo le voy a compartir. Está a mi disposición para compartirle. Pero la otra parte puede no tener esa disposición. Entonces la tuerca y el tornillo no van a embonar. ¿Sí? Cuando hay esa disposición de las dos partes, las cosas embonan. Y esto es una guianza del Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos decir, oye, pues es que voy a la fiesta con fulanito, pues sí va a haber borrachos, pues sí, pero les voy a compartir. Sí, les voy a compartir ya cuando estén borrachos y no sepan ni lo que les estoy diciendo. O sea, no es así. O me voy a ir a meter en lugares, ¿verdad? No aptos para la gente decente a tratar de compartir. Puedo tener una guianza del Espíritu Santo, pero si no la tengo, pues la verdad es que la voy a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque me voy a estar metiendo en un lugar que no es apto para mí. Dice que el avisado ve el mal y se esconde. ¿Sí? Entonces, la obediencia al Señor es la que nos va a llevar a tener esa larga vida, a disfrutar de esa larga vida. Vamos a Génesis 20:11. Génesis 20:11 nos habla del temor a Jehová. ¿Sí? Dice aquí, Génesis 20:11, es la historia entre Abraham y Abimelec. Sí, cuando llegan Abraham y su esposa Sara, ¿sí? Y como Sara era una mujer muy hermosa,
y Abimelech era el rey de un lugar, de un país que se llamaba Gerar. Generalmente era costumbre que los reyes tomaran a las mujeres hermosas para que formaran parte de su harem. Entonces, Abraham tiene miedo y le dice a Sara, oye, pues sabes que pues vas a decir que eres mi hermana, que soy tu hermano, porque si decimos que eres mi esposa y el rey te va a tomar, pues lo más probable es que me maten a mí. Entonces, dice el 11, bueno, aquí dice, eh, en la madrugada, bueno, ya Abimelech se lleva a Sara y en la noche tiene un sueño. Y después de ese sueño, dice el 8, en la madrugada del día siguiente Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido, y un gran temor se apoderó de ellos, ¿no? O sea, el miedo. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Y al reclamo de Abimelech, Abraham contestó, que es el versículo 11, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Entonces, aquí Abraham dice, bueno, como en este lugar no conocen a Dios, si tú les dices que eres mi esposa y como no conocen a Dios, pues me van a pasar a cuchillo porque el rey te va a querer llevar a su harem. Perdón. Pero aquí Abraham le dice, bueno, es que yo pensé que no había temor de Dios. ¿Sí? O sea, el temor de Dios, como se veía al principio, en esta parte de la Biblia, llegó a convertirse en una frase convencional que hasta cierto punto era religiosa, ¿no? El temor de Dios. Inclusive hoy escuchamos, oye, no tienes temor de Dios. Pero es una frase pues ya hecha. Y aquí vemos que el temor de Dios es tener esa confianza reverencial hacia Él. Pero es una confianza reverencial, es una confianza de respeto, pero que no solamente es el tener la confianza, sino es el compromiso, es un compromiso que nosotros adquirimos para hacer su voluntad. O sea, para que su palabra nos sea revelada y que nosotros podamos actuar de esa manera. No es el tener el compromiso de que, bueno, pues yo tengo temor de Dios porque no voy a hacer esto porque, pues la verdad, a lo mejor me castiga. Todavía tenemos ese pensamiento de no hacer algo malo porque viene a nosotros un pensamiento recíproco de que si yo peco, Dios me va a castigar. Pero no es así. Esto no se mueve así, ni se maneja así. Eso no es más que religión. Y es lo que nos han enseñado nuestros antepasados. El decir, pues yo no voy a pecar porque si no Dios me va a castigar. Pues ¿dónde está la gracia? El compromiso de decir temor de Dios es, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo entiendo tu palabra. Y mi manera de actuar es una manera que busca ser intachable. Yo quiero ser una persona intachable, aunque me cueste mucho trabajo y aunque no lo pueda lograr. Pero yo estoy trabajando en ser una persona intachable. ¿Y Dios qué dice? Dice, no te esfuerces. Para mí, eres una nueva criatura. Para mí, eres una persona distinta. Para mí, eres como Jesucristo. Perfecto, limpio. Aunque nosotros pues nos seguimos viendo con defectos, con debilidades, pero Dios nos ve de una manera distinta. Y nosotros tenemos que quitar de nuestro cassette, pues no peco porque Dios me castiga. Ya no funciona esto así. El discernimiento que viene de lo alto es, el pecado ya no existe para mí, porque ahora yo voy siguiendo lo que dice la palabra del Señor. Y como veíamos ahorita, honraré a mis padres, a mi madre, ¿sí? Y yo gozaré de larga vida, voy a actuar con sabiduría. Pero mi caminar es un caminar que no me permite estar pensando si voy a pecar o no voy a pecar. No sé si me explique. Ese término ya no existe en mi vocabulario, ya no existe en mi pensamiento. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es
hacer lo que Dios ha establecido en su palabra para mi vida. Si Dios está renovando mi mente, si Dios está transformando mi manera de actuar, mi conducta, mi comportamiento, no es porque estoy pensando en el pecado, porque si estoy actuando de esa manera, lo único que voy a lograr es que se me va a agotar la capacidad de estar pensando y va a llegar el momento en que como nuestra capacidad humana es tan limitada, vamos a caer en el pecado. Y lo que Dios nos dice es, ya no pienses en el pecado, piensa en esa renovación de tu mente que Cristo Jesús está haciendo en tu vida a través del Espíritu Santo para ser una persona distinta. No estés pensando, no voy a hacer esto porque a lo mejor peco. No, hay que quitar esa palabra de nuestra mente, hay que quitarla de nuestro vocabulario. El pecado ya no existe para nosotros. Entonces, ¿dónde estuvo el sacrificio de Cristo Jesús? Dice que Él pagó ese precio en la cruz para pagar ¿qué? El pecado que teníamos nosotros y liberarnos de la esclavitud. ¿Con quién? Con el pecado. Por eso, esa transformación de nuestra mente. Y de esa manera nosotros poco a poco nos vamos metiendo en ser obedientes a la palabra y vamos dejando de ser rebeldes. Podemos ver también un término de rebeldía, una acepción de rebeldía en Isaías 3:8. Vámonos a Isaías 3:8. Isaías 3:8 dice: Jerusalén se tambalea, Judá se derrumba, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor, desafían su gloriosa presencia. Aquí estamos viendo una actitud de ir en contra de Dios, de ir en contra de lo que el Señor ha establecido. En Deuteronomio 9:7 está el pasaje del becerro de oro, no sé si se acuerdan, ese pasaje de cuando Moisés subió al monte Horeb y todo el pueblo empezó a fundir el oro, primo, empezaron a fundir el oro, pero para hacer no lingotes, para hacer el becerro de oro, ¿no? Ahí el 9:7 dice: recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. En Jeremías 4:17, Jeremías 4:17 también nos habla de lo que es la rebeldía en contra del Señor. Jeremías 4:17 dice, yo se los leo: la rodean como quien cuida un campo, porque ella se rebeló contra mí, afirma el Señor. Esta es la amenaza cuando estaban en guerra. Y también es desobedecer. Rebeldía es desobedecer, y tenemos un ejemplo en el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 13, ¿sí? Donde habla del hombre de Dios que llegó de Judá. Y vemos esta historia de un hombre, Primera de Reyes, capítulo 13, vemos que Dios envió a un hombre que llegó de Judá, un profeta, que llegó a amonestar a Jeroboam, que era el rey. Y este hombre traía una palabra. Dice, sucedió, el 13:1, sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel, en obediencia a la palabra del Señor. ¿Sí? Aquí iba el profeta a dar una palabra dirigido por el Señor. No era una palabra que al profeta se le ocurrió irle a decir, sino que era una palabra dirigida por Dios. Entonces dice, hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, que era el rey, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso. Si ustedes se acordarán, en el mensaje que dio Michel nos explicaba que los reyes y los sacerdotes podían entrar al lugar al templo, ¿sí? Al tabernáculo, para ofrecer ellos el sacrificio. Dice cuando Jeroboam, pero también nos decía que cuando los reyes no estaban, o sea, el oficio, la actividad, la función era del sacerdote, pero cuando no estaban limpios, purificados,
y se metían, caían muertos. ¿Sí? Entonces aquí Jeroboam iba a ofrecer sacrificio. Y dice, cuando Jeroboam se puso de pie junto al altar y se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, el profeta, en obediencia a la palabra del Señor, gritó, altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso, sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Y más adelante viene que así sucede. El altar es derribado y las cenizas se esparcen. Pero el hombre, este profeta, sigue caminando y lo invitan. El rey le dice, el rey le dice al hombre de Dios, apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. Se le había puesto tieso el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios, ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. ¿Sí? Aquí nada más hay que pensar un poquito cuántas veces se presenta esta oportunidad de que alguien nos invite porque hicimos algo y nos ofrecen un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey, aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iré a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano, y entonces a este profeta sus hijos fueron a contarle lo que había sucedido. Y este profeta anciano dijo, aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo, ven a comer a mi casa. Y el profeta que venía de parte de Dios le dice, no puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden. No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó, ¿sí? Y aquí viene lo que es muchas veces el engaño. También yo soy profeta como tú, y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó, y el hombre de Dios volvió con él, y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. ¿Qué tal? Aquí vemos, ya Dios le había dado una palabra a este hombre. Y este hombre desafió la palabra. Alguien podrá decir, oye, pues qué mala onda. Pues cómo, hombre, otro profeta va y le dice. Pues sí, pero nosotros ¿a quién le debemos de creer? ¿A Dios o a los hombres? Y dice que traía una palabra de Dios. Y si Dios te da una palabra, no te la va a cambiar. No te la va a cambiar. Aquí este señor se fue con el engaño, ¿sí? Porque el otro le dijo, oye, yo también soy profeta y también un ángel vino a verme. Pues sí, viejo, pero vino un ángel. Y yo traigo una palabra de parte del Señor. Y eso a veces, a nosotros cuando nos estamos empezando a crecer en la fe, muchas veces son cosas que nos derriban. Porque tenemos algo que Dios nos habla, algo que llega a nuestro corazón como una convicción de que así va a ser.
Pero viene alguien y nos dice no, o alguien al que oye, fíjate que siento en mi corazón esto, Dios me va a bendecir con esto, aunque no lo digamos con esas palabras, fíjate que traigo un negocio en mente y yo pienso que es de parte del Señor porque con este negocio la vida me va a cambiar. Y alguien que llegue y que nos diga, pues fíjate que yo lo veo medio caño. Ahorita el mercado está caído, ¿no? Chipre, puta, se está hundiendo, ¿no? No, los griegos tienen devaluación. No, Norcorea está apuntando sus misiles. Y con eso ya nos asustan y empezamos a dudar. Hagan de cuenta que son el hombre que Dios había enviado a Judá a darle una palabra a Jeroboam. Cuando nosotros tenemos una palabra del Señor, algo que llega a nuestro corazón así, que es una convicción que viene dirigida por el Espíritu Santo, que bueno, que nos dan ganas así como hasta de gritar o de brincar, porque sabemos que es el poder de Dios el que nos está diciendo esto es para ti. Nada ni nadie nos tiene que mover ni tambalear. Nos podrán decir mil cosas, pero la palabra del Señor dice que es viva, es eficaz, es más poderosa que una espada de doble filo. Y es de doble filo porque es la boca y es el corazón. Entonces están conectados los dos. Entonces nosotros debemos de sentir que cuando Dios nos da convicción de algo, eso se va a llevar a cabo, se va a cumplir en su tiempo, pero nosotros debemos de estar enfocados en que eso se va a dar. Podrán venir y decirnos, oye, no, pues sabes que tu proyecto realmente no va a funcionar. Ok, puede que a lo mejor no funcione en el tiempo que nosotros estamos estimando, pero va a funcionar porque es una palabra del Señor. Entonces, a este amigo, pues, le fue como en feria, ¿no? O sea, él quiso hacer su trabajo, pero en un pequeño momento dudó, se desconectó, así como cuando viene un bajón de energía, y en ese bajón de energía llegó el otro cuate, el otro profeta, y le dijo, no, es que yo también soy como tú, yo también soy profeta, y yo también traigo una palabra de parte del Señor que me acompañes a mi casa y que comas, y que bebas. Entonces imagínate el otro, pues, ya con todo el esfuerzo de lo que había hecho, el trabajo, la labor de los profetas es una labor muy desgastante. Todo el trabajo espiritual desgasta. Por eso nosotros tenemos que estarnos alimentando espiritualmente para mantenernos firmes. Entonces el profeta desgastado por lo que vivió con Jeroboam no fue algo sencillo, porque fue a decirle una verdad, que le iba a destruir el templo, que le iba a destruir el altar, que se iban a esparcir las cenizas. Entonces yo me imagino que no fue algo muy, oye, pues traigo una palabra de parte de Dios, dice el Señor esto y esto, y él le dijo, qué bueno que me traes esa palabra, pues muy bien, vamos a esperar a que se caiga el templo o a que se caiga el altar. No, yo creo que tuvieron su confrontación. Oye, ¿cómo que vienes de parte de Dios? ¿Y por qué? ¿Con qué derecho? No, pues es que yo traigo una dirección y, o sea, todo ese esfuerzo. Y luego llega alguien, él le dice, oye, pues te voy a dar un regalo, ayúdame, sáname el brazo. Y te voy a dar un regalo, ¿no? La tentación, dijo, no, traigo la palabra del Señor. Pero llega otro y le dice, pues yo también soy profeta. Vamos a echarnos unos taquitos ahorita, un refresquito para que, ¿no? De toda tu chamba. Y el otro dijo, pues viene de parte de Dios, pues vámonos, ¿no? Ahora sí que vamos a llegarle aquí a los dorados, ¿no? Entonces, vemos cómo es muy importante el que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra que el Señor nos está dando. ¿Sí? Vemos también que en el Antiguo Testamento todo lo que se refiere a la rebelión es el atentar contra la palabra del Señor. O es directamente atentar contra Dios. En el Salmo 105, 28, no lo busquen, es el relato de las plagas de Egipto. Dice, envió tinieblas y la tierra se oscureció, pero ellos no atendieron a sus palabras. El Salmo 107, 11 dice, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. También vemos cómo la rebeldía es la oposición a la orden o al mandato de Dios. En Números 20, 24, donde se habla ya de la muerte de Aarón,
vemos lo que Dios les dice a Aarón y a Moisés. Dice, pronto Aarón partirá de este mundo, de modo que no entrará en la tierra que les he dado a los israelitas, porque ustedes dos, o sea, Moisés y Aarón, no obedecieron la orden que les di en la fuente de Meribá. Entonces vemos cómo Dios era muy directo en dar sus instrucciones y en manifestarles cuando Él estaba molesto, cuando Él estaba enojado, y les decía directamente, pues tú aquí ya no tienes cabida. ¿Sí? A Aarón dice, ni tú ni Moisés, como me desobedecieron en Meribá, ya no van a llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Ahí en Deuteronomio 1:26, también viene una cita de rebelión. Dice, sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. En el 43, yo les di la información, pero ustedes no obedecieron, se rebelaron contra la orden del Señor y temerariamente subieron a la región montañosa. Y en el 9:23 dice, lo mismo que cuando el Señor los envió desde Cades Barnea y les dijo, vayan y tomen posesión de la tierra que les he dado, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios, no confiaron en Él ni lo obedecieron. Desde que los conozco han sido rebeldes al Señor. Entonces aquí vemos cómo Dios se estaba dirigiendo al pueblo de Israel porque era un pueblo rebelde, era un pueblo rebelde. Ahí en Primera de Samuel, más adelante, capítulo 12, Primera de Samuel, capítulo 12, también viene otro pasaje que es parte del discurso de despedida de Samuel. Primera de Samuel 12, del 14 y 15 dice, si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a Él, magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. ¿Sí? Vemos aquí también cómo de alguna manera Samuel está confirmando la condición del antiguo pacto. Lo que viene en Éxodo 19, 5 y 6, que dice, si ahora, bueno, desde el 4, dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Vemos cómo el Señor también respeta su pacto y lo confirma nuevamente en tiempos de Samuel. Ahí en Deuteronomio 8:19 también nos habla, dice, si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Entonces, lo que yo les decía ahorita, cuando nosotros vamos y no, pues es que mira, es una falta de respeto. El decir falta de respeto quiere decir que no estamos honrando, porque el honrar es mostrar respeto. Pero es que fíjate, me están invitando a una fiesta, me están invitando al carnaval de Veracruz, ¿no? A desfilar con el grupo, ¿no? De los, pues de los que no se han definido, ¿no? Pero pues vamos a compartirles, ¿verdad? Entonces aquí nosotros lo que vemos es, si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. O sea, nosotros tenemos que ser radicales en ese sentido, porque Dios constantemente nos está hablando de que lo recordemos,
de que lo recordemos. Ahí en Deuteronomio 11, allá adelantito, vemos otra de las promesas. 11, vamos a leer 11 del 13 al 15. La promesa de obedecer a Dios. Ahorita hemos estado viendo lo que Dios estuvo diciéndole al pueblo de Israel. Pues si no me obedeces, va a pasar esto. Si no me obedeces, va a pasar esto. Si no me honras, si no me eres fiel. Vamos a ver también. Dice desde el versículo 12, Deuteronomio 11, versículo 12. Y esto es para que ustedes también lo anoten como una promesa de que Dios es fiel. La última canción que cantábamos, la fidelidad de Dios es grande, permanece para siempre. Y aquí la podemos ver en esta palabra. Desde el 12 dice, el Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año, de principio a fin, sobre la tierra, ¿no? Sobre su tierra. El 13 dice, si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios, y le sirven con todo el corazón y con todo el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra, en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Este es el amor y la obediencia a Dios. Y luego el 22 allá adelantito, dice, si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy, y aman al Señor su Dios, y siguen por todos sus caminos, y le son fieles, entonces el Señor expulsará del territorio de ustedes a todas esas naciones. Así podrán desposeerlas, aunque sean más grandes y más fuertes que ustedes. Todo lugar donde planten el pie será de ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el monte Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá hacerles frente. Por donde quiera que vayan, el Señor su Dios hará que todo el mundo sienta miedo y terror ante ustedes, como se lo ha prometido. Entonces, vemos aquí como Dios también es justo. Dice, si ustedes no me obedecen, corren este riesgo. Pero si me obedecen, tienen esta bendición. Y aquí en el 26 nos dice, hoy les voy a elegir entre la bendición y la maldición. Aquí vemos también el respeto que Dios tiene para las decisiones de nosotros. Dice, yo les doy a elegir la bendición o la maldición. Ustedes elijan. Son libres de hacerlo. Tienen un libre albedrío. Utilícenlo. ¿Qué escogen? ¿Qué eligen? ¿La bendición o la maldición? Dice, bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Cuando el Señor su Dios los haya hecho entrar en la tierra que van a poseer, ustedes bendecirán al monte Gerizim y maldecirán al monte Ebal. Entonces vemos cómo Dios también es respetuoso de nosotros y nos dice, ahí tienes para que elijas. Tú elige y tú decide qué prefieres, la bendición o la maldición. ¿Qué prefieres? ¿Obedecer o desobedecer? ¿Rebelarte contra Dios? ¿Rebelarte con su palabra? ¿Meternos en esos pensamientos del mundo, en ese razonamiento humano que a veces es diabólico, creyendo que porque seguimos las costumbres, porque seguimos las tradiciones, porque obedecemos a nuestros padres en cosas que atentan contra la palabra del Señor, es respetarlos, es honrarlos? ¿O prefieres obedecerlo como dice la palabra? Que esa renovación en tu mente se establezca y que tú puedas dejar de ser una persona rebelde, una persona desobediente, una persona que buscas más tu propio beneficio que el beneficio de lo que Dios te está mandando a hacer. Sucede mucho, por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido una necesidad de salud, nos aferramos de alguna manera.
Cuando no creemos en Cristo, nos aferramos a lo que encontramos. Y si nos dicen, mire, este trapito rojo que viene de Israel sanó a fulanito y tal, pues préstame ese trapito rojo porque lo voy a llevar para que me ayude a suplir esa necesidad de salud. Pero cuando nosotros creemos, tenemos esa gran necesidad de sanidad y suple esa necesidad. De repente todo vuelve a la normalidad, ¿sí? Como que nuevamente nos regresamos a nuestro pasado. Aquí la palabra dice que obedezcamos con el corazón y con nuestra alma. ¿Por qué es con el corazón y con nuestra alma? Porque si nada más obedecemos con el corazón, nuestra alma va a quedar suelta y es la que va a estar jalándonos hacia atrás, hacia el pasado. Hombre, el alma nos va a estar diciendo, eso no lo vas a poder resistir. Acuérdate que eres débil en esto, ya te equivocaste otra vez. ¿Cómo vas a creer que vas a salir de esto? Por eso dice con el corazón y con el alma. Porque tiene que estar todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, humillados completamente para poder hacer la voluntad del Señor. Entonces Dios nos pone la mesa y dice, aquí tienes la bendición y la maldición. Esto es lo que te sucede si tú obedeces y no te rebelas. Esto es lo que te sucede si te rebelas y no obedeces. A veces nosotros también somos tan temerarios con algunas cosas que decimos, bueno, ¿qué tanto es tantito, hombre? O sea, una probadita no le hace daño a nadie, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos haciendo es que estamos abriendo las puertas al enemigo para que venga a ocupar un espacio que no le pertenece. Pero nosotros con ese libre albedrío le estamos abriendo la puerta para que ocupe un lugar en nosotros. En Josué 24:20, también allá adelantito, el libro que sigue, Josué 24:20 dice, si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Aquí también nosotros muchas veces decimos, oye, pues, ¿por qué a esta persona le va tan mal? Pues aquí dice, ¿por qué? Porque están sirviendo a dioses ajenos. Ellos no tienen el conocimiento ni la revelación de la palabra. Peor es cuando tenemos ese conocimiento y esa revelación de la palabra y estamos actuando en contra de la palabra del Señor. Porque ahí estamos actuando de una manera consciente. Conscientemente estamos desafiando al Señor. O sea, nos estamos rebelando contra Él, pero de una manera consciente. O sea, yo no les digo esto porque, no, vamos a estar ahora sí temiendo que el castigo de Dios va a venir sobre nosotros. Pero una de las cosas que yo entendí con el sacrificio de Jesucristo, cuando lo hice mi Señor y Salvador, es su intermediación. La intermediación de Él, primeramente, fue para detener la ira del Señor. Porque dice que ahora nosotros tenemos un intermediario ante Dios, que es Jesucristo. El que no tiene a Jesucristo, pues va directamente como si estuviera en el Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel. Directamente se confronta con el Señor. Pero nosotros tenemos ese regalo, ese privilegio tan grande de que hay un intercesor entre Dios y nosotros, que es Jesucristo. ¿Sí? Porque nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero nosotros, por conciencia, por convicción, la renovación de nuestra mente nos tiene que llevar a ser personas diferentes, distintas. Y el ser una persona diferente, distinta, no quiere decir que cambie mi manera de vestir, cambie mi manera de hablar. Eso solito se va a ir dando, porque va cambiando mi pensamiento. Porque dice que ya no tenemos el pensamiento del mundo, sino que tenemos el pensamiento ¿de quién? De Cristo. Un pensamiento distinto, ¿sí? Ahí les voy a leer unas citas en Lamentaciones 1:18, dice, el Señor es justo,
pero yo me rebelé contra sus leyes. Escuchen ustedes los pueblos, fíjense en mi sufrimiento. Mis jóvenes y mis doncellas han marchado al desierto. También nosotros nos rebelamos o desobedecemos a Dios cuando mostramos un corazón fluctuante, con un espíritu que no se mantiene fiel a Dios. Porque este es igual. Dice que Dios, les decía, debemos ser radicales. Dios no busca a una persona que sea tibia. O es fría o es caliente. O está con Dios o está en contra de Dios. Y aquí Jeremías 5:23 dice, pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se ha descarriado, ha sido infiel. El Salmo 78:8, así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Y Sofonías nos pinta un cuadro. Hagan de cuenta que Sofonías llegó hace un par de años, llegó al mundo otra vez. Vino Sofonías y nos describe un cuadro de lo que es el mundo actual. Váyanse a Sofonías, al libro de Sofonías. Sofonías está antes de terminar el Antiguo Testamento. Está como unos 3 o 4 libros antes de Malaquías. Está Malaquías, Zacarías, Ageo, y luego está Sofonías así hacia atrás, ¿no? Sofonías 3, del 1 al 3. El pecado de Jerusalén y su redención. Si se les hace familiar esto que vamos a leer, vean cómo el mundo no es más que una vida por etapas, una vida por ciclos. Es como la moda, se repite y se repite y se repite. Dice el 3:1, ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada. No atiende a consejos ni acepta corrección. No confía en el Señor ni se acerca a su Dios. ¿Les es familiar esto de algunos gobiernos, de algunas ciudades, de algunos pueblos? Las autoridades que están en ella son leones rugientes. Sus gobernantes son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. ¿Les suena familiar? Los niveles de corrupción, los niveles de contaminación, la falta de fe, el despreciar a Dios, el atentar contra la palabra haciendo cosas que son consideradas perversión, que son ofensas contra lo que Dios ha establecido, atentar contra los matrimonios, atentar contra la vida de las personas, atentar contra los niños, dañar a los niños, ¿sí? Con malos ejemplos, con palabras soeces, no utilizar vocabularios adecuados, someter a nuestros niños a presiones que van en contra de lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que era el pecado de Jerusalén, ¿sí? Y es lo que estamos viviendo el día de hoy en muchas naciones. Ahí también en Deuteronomio 31:27 habla de lo que es, ¿saben lo que es la cerviz? La cerviz, ¿sí? Esta parte, ¿no? Entonces, aquí en Deuteronomio 31:27, en la Reina Valera dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? O sea, la gente necia. El rebelde es obcecado, es obstinado, es terco, es necio. Sí, en Proverbios 17:11 vemos un ejemplo del rebelde. Proverbios 17:11 dice, el revoltoso siempre anda buscando camorra, pero se las verá
con un mensajero cruel. ¿Sí? Entonces vemos cómo la rebeldía es la necedad, viene del efecto de la arrogancia, ¿sí? Y nos lleva a ser desobedientes a la palabra del Señor, a buscar esa confrontación en contra de lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Pero ahorita que hemos estado viendo esto del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, lee uno y dice, caray, qué bueno que no estuvimos en ese tiempo, ¿no? Porque quién sabe, a lo mejor ahorita ya estaríamos en otro lado. Y la buena noticia es que el sacrificio de Cristo Jesús ha hecho que todo esto que hemos estado repasando en esta mañana pueda quedar como una parte separada, ¿sí? Como algo aislado de lo que es nuestra vida. Sí, y les voy a pedir que vayamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos y vamos a leer del versículo 30. ¿Sí? Romanos 11 y vamos a leer del versículo 30 para que verdaderamente valoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. El por qué hoy todos nosotros estamos aquí sentados, el por qué hoy nosotros, pues aun y cuando leemos con cierto temor todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, ¿por qué debemos sentirnos confiados y seguros? Porque nosotros somos una nación santa, somos una nación distinta. Dice Romanos 11:30, de hecho, en otro tiempo, nosotros fuimos desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia nosotros. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. ¿Sí? Y vemos cómo toma valor el sacrificio, toma valor lo que Jesucristo hizo por nosotros para que ese pecado fuera limpiado de nuestras vidas, esa enfermedad, esa miseria, esa pobreza, esa mentira, la infidelidad, los malos ejemplos, las adicciones, hayan sido quitados de nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por fe, por gracia, porque creemos en ese milagro que Cristo Jesús está haciendo en nuestra vida. Porque llegó un momento en el que nosotros nos detuvimos y dijimos, ya basta, hasta aquí, yo ya no puedo más. Señor, vengo para que tú me rescates de esta profundidad, de esta oscuridad en la que me encuentro. Y Él, a través de su misericordia, nos pudo rescatar de esa oscuridad. Él prendió la luz, acercó la luz a nuestras vidas para que nosotros pudiéramos empezar a cambiar. A veces los procesos no son fáciles, ni tampoco son rápidos, pero mucho depende del corazón y la actitud que nosotros tengamos. Si nosotros asumimos una actitud de verdaderamente cambiar y tomamos esa decisión atrevida, valerosa, de querer ser diferentes, Dios se va a meter en ese tiempo y rápidamente vamos a empezar a ver cambios en nuestra vida. Pero si nosotros lo tomamos nada más como algo de que, pues sí quiero cambiar, pero quiero ir dejando mis cosas poco a poco para que no me haga daño el irme desacostumbrando de ciertos hábitos, ¿verdad? Que me mantienen calmado, de ciertos hábitos que permiten que me relaje, ¿verdad? Si me la voy a llevar con tiempo, pues igual el Señor se va a ir con tiempo, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos
esa actitud, esa decisión de verdaderamente decir, Señor, ¿sabes qué? Yo de aquí en adelante, ya no quiero ser un rebelde, quiero ser una persona radical, que mi vida verdaderamente se transforme, que sea intachable, como dice la cita de Tito 1:6, que dice que los ancianos, y no porque sean personas mayores, son personas que van creciendo sus niveles de fe, en donde se les pueden confiar ciertas cosas del ministerio. Dice el anciano debe ser intachable, intachable. ¿Saben lo que es ser intachable? ¿Sí? Intachable. Que no tiene tacha, ni tacha de las que se escriben, ni tachas de las otras, ¿verdad? Intachable. Esposo de una sola mujer. Esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. ¿Creen que es difícil cumplir con esto? ¿No? Sí, sí es difícil. Sí es difícil cumplir con esto. Pero si uno se mantiene agarrado al Señor, y si uno tiene en su corazón esa convicción de verdaderamente querer ser obediente, uno lo logra, uno lo alcanza. Porque Dios nos pone ojos nada más para lo que Él quiere que veamos. Nos pone oídos para escuchar lo que Él quiere que escuchemos. Y nos pone una luz en su camino por donde Él quiere que caminemos. Y es decisión de nosotros si nos vamos a derecha o nos vamos a izquierda. Sí, pero aquí dice muy claro, el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes. Y para que los hijos sean creyentes, ¿quién les tiene que enseñar? Los padres. Por eso empezamos con lo que es honrar a los padres. Debemos enseñar a nuestros hijos a que honren a sus padres, como un beneficio para nosotros, pero más que nada, para que nuestros hijos también entiendan que a los padres se les honra con sabiduría, para que los hijos también lleguen a tener ese discernimiento de no hacer lo que papá les dice o lo que mamá les dice, porque a veces nosotros, los niños son tan obedientes que les decimos di una mentira y el niño dice la mentira. ¿Por qué? Porque se le está diciendo, le está ordenando su papá o su mamá. O les estamos dando ejemplos que después nosotros estamos recriminando o nos están sorprendiendo. ¿Sí? Entonces nosotros somos responsables de enseñar a nuestros hijos. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. Entonces vemos cómo aquí en Romanos la misericordia de Dios nos ha librado de todo esto. Ya nosotros no nos confrontamos directamente con Dios. La ira de Dios es detenida por Jesucristo, pero Él también nos pide que nosotros tengamos conciencia. Una conciencia que nos lleve a comprender por qué estamos aquí, a entender que la carne ya no tiene poder sobre nosotros, que el dominio que nosotros tenemos sobre la carne es lo que nos lleva a encontrar esa vida abundante, esa vida eterna. En pocas palabras, a vivir en paz, a no vivir con sobresaltos, a no vivir bajo angustia, bajo estrés, a no vivir bajo mentiras, a no vivir bajo miseria, bajo pobreza, sino a vivir con esa libertad que Cristo vino a predicar. Una libertad, y como dice aquí en Romanos, Dios nos veía como desobedientes, pero desde el momento en que llegamos y tuvimos ese encuentro personal con Cristo, nuestra vida ya cambió. Él nos ve como personas obedientes, no como personas desobedientes. Dice Hebreos 3:18. Hebreos 3:18 dice, ¿y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo?
que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Por eso decíamos que la cita de esta semana, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, por favor, para hacer una oración. ¿Sí? Y levanten sus brazos en señal de humildad, en señal de rendición delante del Señor, y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que quite de nuestro corazón, Señor, repitan conmigo, Señor, quita de mi corazón todo vestigio de rebeldía, todo vestigio de orgullo, todo vestigio, Señor, de mentira. Yo quiero obedecerte, quiero ser fiel a tu palabra, quiero disfrutar de esa vida eterna que tú tienes para mí. Quita de mi mente, de mi corazón, de mi alma, toda mentira, toda infidelidad, todo espíritu contencioso. Quiero disfrutar de la paz que tú has traído para tus hijos. Señor, enséñame a disfrutar de obedecer tu palabra, tus mandamientos, de entender que tus caminos son mis caminos, que tus pensamientos son mis pensamientos. El día de hoy yo valoro el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, el precio que pagó con su vida para que yo fuera libre de pecado, de enfermedad, de infidelidad, de pobreza, de miseria, de engaño, de falta de fe y de todo aquello que daña mi vida. Yo te doy gracias el día de hoy. Recibo esta palabra y me comprometo a hacer tu voluntad, a ser obediente, no por obligación, sino por un entendimiento que viene de lo alto. Desarraiga de mi corazón todo espíritu de rebeldía, todo espíritu, Señor, de confrontación, todo espíritu de pleito, de malas palabras, de ofender, de hacer menos a los que me rodean. El día de hoy yo me comprometo contigo a ser obediente por convicción, a vivir tu palabra y disfrutar de las promesas que tienes para mí. También me comprometo, como dice tu palabra, Señor, a enseñar a mis hijos a que honren a sus padres con sabiduría, que tengan cuidado de ellos, que muestren respeto hacia ellos, pero sobre todo que cumplan su palabra en sus vidas. Yo te doy gracias, Señor, porque soy radical en seguir tu palabra hasta el fin de los tiempos, y espero la venida de Cristo Jesús con un corazón limpio, con unas manos, mente abierta, pero también con la alegría y el gozo de que soy tu hijo. Te damos gracias, Señor, porque lo estableciste en Deuteronomio. Conozco la bendición y la maldición. Hoy elijo la bendición para mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos y la vida de mis nietos. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú me bendices con toda bendición espiritual
Gracias porque tengo una familia. La cuido, la riego con tu palabra para que crezca. Gracias porque tengo un trabajo, porque tengo un negocio, porque tengo una empresa. Te doy gracias, Señor, porque tú las prosperas, porque bendices toda obra de mis manos, porque bendices toda obra de mis labios. Y te doy gracias. Gracias porque soy prosperado en todo, porque mi compromiso es ser obediente a tu palabra y fiel a ti. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.